Yo quisiera que vayamos a la palabra hoy. Usted sabe que a veces hay mensajes que son como trajes de fiesta, ¿no es cierto? Con todas las galas para usar en determinados momentos. El mensaje de esta mañana es una ropa de todos los días. Así que va a ser un mensaje de esos que uno puede usar cotidianamente para la vida diaria. Estaba hablando allí en la zona de Asia con un colega, director del seminario bíblico en Líbano, seminario bautista en Líbano. Y compartiendo con él las experiencias allí en Líbano en estos días y la situación de los campos de refugiados sirios allí, me contaba de lo que estaban viviendo, que mucha gente de esos campos de ayuda, de gente siria desplazada, muchos de ellos se están convirtiendo a Jesucristo al ver el testimonio de amor de tantos cristianos que cuidan de ellos. Son gente que pertenece a la fe musulmana. Y él me compartía el desafío puesto de esta manera: ¿cómo hacerlos seguidores de Cristo sin hacerlos cristianos? El cristianismo ha sido una construcción nuestra, humana, lo cual no quiere decir que esté mal, pero la verdad que Jesús no construyó el cristianismo. La verdad que lo que Jesús construyó fue poco y nada. Plantó principios, plantó ideas, verdades, y después nosotros nos encargamos de ir construyendo algo que hoy llamamos cristianismo. El desafío para la gente en esos contextos hoy es cómo hacerlos seguidores de Jesucristo sin hacerlos cristianos. No voy a entrar en ese tema, no es el momento para usar minutos en eso, pero sí esto me da pie para lo que el Señor ha puesto para esta mañana. Los seguidores de Jesucristo, una comunidad de gracia. Y digo esto porque muchas veces, justamente desde nuestra fe y desde nuestra manera de construir la fe, hemos ido armando, ¿no es cierto?, nuestros propios esquemas de iglesias y modelos, y la verdad que en todo eso se ha mezclado lo que el Señor ha querido y quiere, y también se han mezclado nuestras ideas, ¿no es cierto?, nuestros conceptos, nuestros preconceptos. Recién el hermano que daba testimonio antes hablaba de si dejaban hablar a las mujeres, no dejaban hablar a las mujeres. Yo creo que la verdad que la Escritura fue muy sabia, porque después de escucharlas toda la semana, todavía venir a la iglesia y seguir escuchando, por lo menos el Señor, así como después de 6 días descansó uno, quería darnos aunque sea 2 horas de descanso. Pero bueno, la verdad que hemos ido ahí poniendo y sacando cosas. Yo quisiera entonces en esta mañana simplemente apelar, volver a la Escritura en algo que es muy, muy sencillo, pero que más allá de nuestras distintas vivencias de la fe intenta recapturar esos valores fundacionales. Vamos a leer algunos textos, pero vamos a comenzar leyendo en Romanos 3, 21, 26. Y como no podía ser de otra manera, en este lugar uso la nueva versión internacional. Romanos 3, 21 al 26. Nada más para usar como introducción al texto, dice: la Biblia misma nos enseña claramente que
que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con eso Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Yo diría que este es uno de los textos fundacionales de nuestra fe, que habla de lo que todos sabemos, que habla de la gracia del Señor. La carta de Pablo a los romanos es todo un tratado de teología. Es cierto que sus cartas siempre las escribió en respuestas a situaciones muy concretas que vivía la iglesia, ¿no es cierto? Todas las cartas del apóstol son justamente eso, ¿no es cierto? Respuestas que intentan desde la fe en Jesucristo abordar los distintos problemas que tenía la iglesia. Cuando Pablo escribe esas cartas, no le dijo ni a sus ayudantes, su esposa si la llegaba a tener, no sabemos, mira querida, espera, voy a escribir la Biblia, sino que simplemente contestaba situaciones que se presentaban. La carta a los romanos, si bien es cierto, intenta responder a algunas situaciones, es más una carta de elaboración teológica, más una carta donde el apóstol trata de ordenar ciertos pensamientos allí. El hecho es que enfrentaban muchas situaciones y una de las situaciones que enfrentaba la iglesia naciente era qué hacer con los que se integraban a la iglesia. Mire qué interesante pregunta, ¿no es cierto? Porque claro, cuando empezaron a predicar el Evangelio y a anunciar a Jesucristo y cuando empezó a moverse, por supuesto, el Espíritu Santo, en esos contextos la gente empezó a llegarse a esas comunidades, empezó a creerle lo que decían. Y el problema comenzó a darse entonces en la iglesia. ¿Qué hacemos con toda esta gente que viene, que trae costumbres distintas, ideas distintas, maneras de pensar distintas, maneras de adorar distintas, maneras de vivir la fe distinta? ¿Qué hacemos con estos que no son judíos, que no se circuncidan, que no guardan ciertos días, que comen otras comidas que nosotros hemos decidido no comer? ¿Qué hacemos con estos que vienen, la verdad, a molestarnos más que a ayudarnos? ¿Qué hacemos con estos que están creyendo a nuestro mensaje cuando nosotros esperaríamos que no creyeran tanto? ¿No es cierto? Porque nos complican la vida y nos vienen a distorsionar lo que teníamos más o menos acomodado y más o menos armado. Y entonces Pablo, que no era ningún ignorante ni era ningún improvisado, trata de elaborar algunas respuestas, trata de abordar el tema de alguna manera. Y no encuentra mejor manera que hacerlo como lo acabamos de leer en estos versículos, donde no se pone a discutir, ¿no es cierto?, cuestiones puntuales. No se pone a discutir si había que guardar el sábado o no guardar el sábado, comer más carne, menos carne, con más sangre, con menos sangre. Apela a algo superior. Y dice: estamos por la pura gracia de Dios. Y todos hemos pecado. Los que comen con sangre o sin sangre, los que guardan el sábado y los que no lo guardan, los que tienen lugares sagrados y los que no lo tienen. Todos hemos pecado. Y estamos todos puestos al mismo nivel de la gracia de Dios. Y si estamos, es porque Él nos amó.
y nos ama y nos declara inocentes. Y nos libra, dice, del castigo que merecíamos. Jesús murió por nosotros. Y si confiamos que murió por nosotros, nos perdonará y nos perdona de todo lo malo que hicimos. Mire qué evangelio tan sencillo. Mire qué palabras tan simples. Esto es lo que yo llamo el evangelio sin cristianismo. El evangelio antes del cristianismo. Después nosotros nos encargamos de ver cómo armamos y rearmamos y trabajamos con esto, pero lo que está en la base de todo, y no es que lo desconozcamos, solamente el uso como punto de partida en esta mañana, es este valor inexplicable de la gracia de Dios, donde nos pone a todos por igual delante del Señor, donde nos ubica a todos en la misma condición, fruto de la gracia del Señor. Y como dice, Él es justo y acepta a los que confían en Jesús. Punto. No me dice cómo confiar, no me da los detalles de esa confianza, no entra a profundizar de qué se trata, solamente los que confían en Jesús. Los seguidores de Jesucristo, una comunidad de gracia. Hay un texto allí en Juan capítulo 1, que también bien conocemos. El versículo 14 y luego el 16 y 17. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Y dice que Jesús, lleno de gracia y de verdad. O sea, ambas cosas son las que van juntas. La ley la dio Moisés, pero la gracia y la verdad vino de parte de Jesucristo. Es la gracia verdadera, sin ambajes. La que recibimos, dice, gracia sobre gracia. Y nuestras vidas podrían, ¿no es cierto?, definirse de esa manera, vidas que permanentemente reciben de la gracia de Dios. La gracia que no niega la ley. La gracia que no dice que lo que está mal está bien. Es más, dice, mira, Moisés dio la ley. Como siempre me gusta aclarar en esto, las leyes son buenas. ¿No es cierto? La ley no debe ser interpretada como algunos como una limitación de algo difícil de llevar o pesado de llevar, ¿no es cierto? Algo que Dios se sentó en el cielo y ya aburrido después de haber hecho todas las cosas, dijo, bueno, a ver cómo le perjudico la vida a esta gente. Voy a hacer unas leyes y así le amargo la vida. Dice, porque me salió todo tan bien, tan bonito, lo he puesto todo esto, ¿no es cierto?, para que lo vivan y lo disfruten, que es demasiado fácil la cosa. Así que me voy a sentar, voy a imaginar algunas leyes, cosa de poner algún obstáculo para amargarle algunos días. De ninguna manera. O sea, las leyes de Dios, lo que Dios encomendó cuando habla allí de Moisés, tiene esa idea, ¿no es cierto?, de la ley, siempre fueron para bendición. Calcule usted lo que sería, ¿no es cierto?, una humanidad donde no existiera el adulterio, donde todos los matrimonios fueran fieles. ¿No sería eso un paraíso? Dios dijo, no adulterarás. Una sociedad donde nadie mienta. ¿No sería fabuloso? Eso sería el cielo en la tierra.
Una sociedad donde nadie robe. Ya para nosotros es inimaginable semejante cosa, ¿no es cierto? Pero, y tratemos de hacer el esfuerzo, lo que sería una sociedad donde nadie robe. Las leyes de Dios, Dios era lo mejor que tenía Dios para darnos. Eran sus mandamientos y sus leyes. Pero los mandamientos y las leyes del Señor no venían, ¿no es cierto?, ni a amargarnos la vida, ni a poner obstáculos, ni a ver cómo nos íbamos al infierno, porque Dios no trabaja para que vayamos al infierno. Dios trabaja para salvarnos. Amén. El propósito de Dios no es ver cómo nos vamos al infierno, sino ver cómo a pesar de todo podemos ser salvos. Entonces envía la ley, pero ante nuestros fracasos y limitaciones o lo que le querramos llamar, aparece la gracia de Dios. Y dice Jesús, lleno de gracia y de verdad. Es que justamente para que la gracia tenga su máxima dimensión, se hace en el telón de fondo de la verdad. Cuando vemos que no lo merecemos, cuando vemos nuestros pecados, cuando vemos nuestras limitaciones, cuando vemos que en verdad no lo hemos logrado, ahí aparece la gracia de Dios en toda su dimensión. Y entonces dice, gracia sobre gracia. La paciencia de Jesucristo. La paciencia de Dios expresada a través de Jesucristo, donde no es ni una, ni dos, ni tres veces. Es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y ahí están nuestras vidas, puestas en este marco de la gracia de Dios. Por eso, como iglesia y comunidad de fe que somos, ¿no es cierto?, nos aferramos a esa gracia, no como una excusa para vivir de cualquier manera, ya iremos a eso, sino como una verdad que nos hace dignos sin haber sido dignos y que nos recibe sin merecer ser recibidos. Gracia sobre gracia. Pero permítame avanzar un poco más. Y quiero leer en 1 Corintios un texto que parecería que no está vinculado a esto, pero 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Porque después de reconocernos como frutos de la gracia de Dios y saber indefectiblemente que dependemos de esa gracia todos nosotros, aquí el apóstol agrega otra dimensión, diríamos como para poner cierto balance en lo que está diciendo. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, 1 Corintios 3, 10 al 15. Yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedra preciosa, o con madero, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Creo que este texto es muy importante en el contexto de lo que estamos diciendo, porque así como decimos, vivimos de la pura gracia de Dios, queremos decir algo también. La gracia no nos evita las consecuencias de lo que hemos hecho. La gracia no es impunidad. La gracia no dice que lo que está mal está bien. La gracia no es complicidad. La gracia
no evita la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gracia no nos evita la consecuencia de nuestros actos. Para mí hay un texto muy interesante que es el de Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Y está allí Jesús y conocemos toda la escena. Jesús está rodeado de otros dos que han cometido delitos que según el imperio merecían morir. Posiblemente habrían matado a alguien, no lo sabemos. Pero el hecho es que están allí junto con Jesús. Están condenados a muerte, al igual que Jesús. Y comienza allí ese diálogo que recordamos, ¿no es cierto? Y uno de ellos le importa muy poco de Jesús y todo lo que significa, pero otro en verdad es conmovido. Algo le ocurre, algo pasa en su vida, en su mente, en su corazón en ese momento y tiene lo que hoy llamaríamos en nuestro lenguaje una conversión allí en la cruz. Y entonces Jesús toma en cuenta, ¿no es cierto?, ese momento y esa circunstancia en esa situación tan crucial y le dice esas palabras que recordamos permanentemente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremenda afirmación de Jesús. Ahora, permítame levantar alguna pregunta sencilla nada más. ¿Qué tenía que pasar para que hoy estuvieran con Jesús en el paraíso? Tenía que morir. Algo tan elemental. ¿Y por qué iba a morir? Y porque había cometido un delito. Lo pongo de otra manera. Ya que se convirtió, ya que estamos en esa escena tan espectacular, ya que fue en un momento tan especial, ¿por qué Jesús no le dijo, ok, mira, tremendo lo que has dicho, bájate de la cruz, te voy a dar 10 años más, anda con tu familia, anda con tus hijos, abrazalos, viví con ellos, te regalo 10 años más de vida? Dice, no. Mirá, lamento lo que hiciste. Vas a morir, pero no te hagas problema. Vas a venir conmigo al paraíso. La gracia no evita consecuencias. Sería muy fácil vivir entonces, ¿no es cierto?, si nunca asumiéramos las consecuencias de lo que hacemos. Pablo está dando este texto. Y el mismo Pablo que nos habló de la gracia, el mismo Pablo que frente a cualquier argumentación teológica decía, mire, ok, yo ya no sé más cómo explicar todo esto, lo único que sé es que estamos por la pura gracia y en eso estamos todos metidos. Lo que dice es, ok, yo he puesto el fundamento, por la pura gracia de Dios hemos puesto el fundamento es sólido, pero que cada uno se fije cómo sobreedifica. No como cambia de fundamento, no como usa otro fundamento. El fundamento está puesto. Y eso lo hemos hecho una vez y allí está plantado el fundamento y ese fundamento es inamovible, es el fundamento que nadie puede conmover ni que nadie puede cambiar. No edificamos sobre cualquier cosa, edificamos sobre un fundamento sólido, inamovible, pero que cada uno se fije cómo sobre edifica. Porque hay quienes edifican con materiales preciosos que duran, pero hay otros que edifican de cualquier manera. Y se aclara el texto, dice, mira, no vas a perder la salvación por eso. En un lenguaje argentino diríamos, se salvará raspando, ¿no es cierto? Dice, no entra en juego la salvación. El fundamento es sólido, es la pura gracia de Dios. Y sobre eso no hay discusión alguna. Pero sobre esa gracia de Dios viene la manera en que edificamos. Y cada uno somos responsables de lo que edificamos sobre la gracia de Dios. Y tendremos que hacernos cargo de las consecuencias de lo que hacemos.
Por eso en otro texto nos dirá, enseñándonos, ¿cierto?, acerca de la vida cristiana, que nos desvistamos del viejo hombre, la vieja manera de ser, y nos vistamos otra vez con el nuevo hombre y la nueva manera de ser. Y todo eso son responsabilidades nuestras. No dice que un ángel va a venir y nos va a sacar nuestro viejo hombre y nos va a poner el hombre nuevo y nos va a hacer vivir de otra manera. Miren, hermanos, estas cosas no se arreglan con ayuno y oración, se arreglan con decisiones. Así es. Amén. Una palabra que no es muy común hoy día, ¿no es cierto?, porque preferimos espiritualizar todo y tirarle todo en las manos del Señor. No solamente hablamos de su gracia, sino que también nos ayude a resolver los líos que nosotros hacemos con nuestras propias decisiones. Y yo hoy, el evangelio que yo estoy predicando no es evangelio porque no es buena noticia, es mala noticia. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hay cosas que Dios hace y que Él ha decidido hacer y que están en sus manos hacerlas y siempre las va a hacer. Pero hay cosas que están en nuestras manos hacerlas y Dios nunca las va a hacer. Nos ayudará después a suavizar las consecuencias, nos ayudará, y veremos ahora, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos estará sosteniendo a que tomemos decisiones nuevas o lo que sea. Pero la gracia de Dios no evita las consecuencias de las cosas que hacemos, ni de las decisiones que tomamos. Alguien que cree en Jesús verdaderamente y lo ama, y tiene sus fundamentos sólidos sobre la verdad de la palabra y sobre la verdad de la gracia de Dios. Y llegó el momento de casarse. Y eligió cualquier persona, de cualquier manera. No va a perder la salvación. No va a quedar excluido de la gracia. Pero es muy probable que su hogar termine en un desastre. Alguien que ama al Señor, pero que es un vago e inconstante, va a progresar poco en la vida. Quizás ama tanto al Señor que está todo el día en la iglesia. Pues va a ser un hermano espiritual fundido. Una cosa no va a evitar la otra. Alguien podrá ser súper espiritual y amar honestamente al Señor, pero usar las tarjetas de crédito como que si fueran elásticas, ¿no es cierto? Y no son elásticas. Hay que pagar. Y lo que hay que pagar no se arregla orando, se arregla pagando. Y lo que hay que pagar no te lo agrega la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad prospera a los que la predican, no a los que la escuchan. Entonces la gracia de Dios no impide las consecuencias de nuestros actos. Que cada uno se fije cómo sobreedifica. ¿Te recuerda el texto allí de 2 Reyes 4? Lo menciona más como ejemplo, ¿no es cierto?, de aquel varón de Dios que había muerto. Dice, mi esposo, decía la viuda, su servidor ha muerto. Y usted sabe que él era fiel. Una persona que amaba a Dios, era fiel al Señor y servía al Señor. Pero un atorrante. Ahora resulta, dice, que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarme a mis 2 hijos como esclavos. Servía al Señor, era fiel al Señor. Se ve que participaba de la escuela de discípulos del profeta, pero un tipo que tenía endeudada a la familia. Y cuando murió,
dejó a la viuda endeudada y a los hijos endeudados e iban a ser esclavos. Es el mejor ejemplo de una persona muy espiritual que construyó mal. Fíjese cada uno cómo sobreedifica. Pobre viuda, ¿no es cierto? Que tiene que acudir allí ahora lo del profeta este, que se ve que lo conocía, este otro, y le hace recordar las buenas cosas que habían convivido, que habían experimentado. Era un varón de Dios que había sido fiel a Dios, pero que su vida económica era un desastre. Una cosa no evita la otra. Gracia sobre gracia. Pero quiero avanzar un poco más, porque justamente por la gracia de Dios no estamos condenados al fatalismo. La gracia de Dios nos da la posibilidad de volver a empezar. Amén. Amén. Y si una vez hemos edificado con heno y hojarasca, la gracia de Dios nos da la posibilidad de volver a edificar usando los mejores materiales. El poder de la gracia de Dios es que nunca da por definitivo nada. Aleluya. Sino que nos invita y nos permite poder reconstruir. Y es gracia sobre gracia. Y quizás una vez los materiales que usamos no fueron los mejores. Y para muchos cristianos, porque usaste más material, ahora estás condenado a esa fatalidad, ¿no es cierto? Y como no te va la gracia, no te va a solucionar tus decisiones, tomaste una vez una decisión equivocada en tu vida y te la tenés que aguantar, te la tenés que bancar, la tenés que soportar hasta que el Señor venga otra vez. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio nos hace responsables, pero aún nuestra responsabilidad está en los brazos de la gracia de Dios. El heno y la hojarasca que hemos usado una vez no significa que nuestra vida va a quedar siempre construida con heno y hojarasca. Porque la gracia sobre gracia de Dios cada día nos da la oportunidad de volver a empezar usando los mejores materiales. Amén. Hay un texto que quiero invitarle en Jeremías 18. Usted verá que estoy citando los textos nada más por citarlos. Quiero decir, no estoy entrando en cada uno de ellos a profundidad. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Nos recuerda ese precioso episodio. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí se te hará oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Dios nos da oportunidades. Y no siempre salimos bien en el primer intento. Y ahí es donde viene la gracia. No somos vasos de acero inoxidable, inmodificables. Tampoco somos vasos de cristal, que si se rompe, al querer pegarlo
aunque lo rearmemos, quedan las marcas. Somos vasos de barro. Y cuando no salimos bien en el primer intento, el alfarero, por su gracia, nos hace de nuevo. Sin ninguna marca, sin ningún pegamento. Nos tiene paciencia. Y dice que en aquella palabra del profeta, que lo hizo hasta que le quedó bien. La gracia de Dios nos pone en la mano del alfarero, y si le salimos mal en el primer intento, intentará otra vez. Y si le salimos mal en el segundo, intentará otra vez. El Señor nunca repara vidas, las hace de nuevo. Y las hace las veces que sea necesario, porque Él opera gracia sobre gracia. Amén. Él no se cansa de hacerlo de nuevo. Él da oportunidades, como nos dio esa que tantas veces hablamos, ¿no es cierto? Y que a mí permanentemente la tengo en mi mente, ¿no? Esa mujer de Samaria, que jamás nosotros la hubiéramos considerado para nada. ¿Qué decirle de hablar en la iglesia? Pobrecita, no. Después de 6 matrimonios no le permitiríamos ni recoger la ofrenda ni lavar los baños de la iglesia, porque la verdad que esta mujer de Samaria es el monumento del fracaso. Y el Señor la escogió, y no porque ignorara, sino porque sabía que había fracasado, la hizo la primer misionera de la iglesia cristiana. Ninguna junta de misiones hubiera aceptado como candidata una persona con 6 matrimonios. Y Jesús la puso como modelo fundacional misionero. No nos dice la Biblia qué pasó con la mujer después. No sabemos si el 6º matrimonio fue el último o siguió. Lo que sí sabemos, que en un momento Jesús se cruzó por su vida y le dio la posibilidad de construir con materiales que valían la pena. No sé cómo terminó la historia, ni me interesa. Me interesa ver a Jesús obrando gracia sobre gracia. Y así encontró también una mujer que, por supuesto, tenía que morir porque había sido sorprendida en adulterio. Y le dio otra oportunidad. No sabemos tampoco qué hizo esa mujer. Jesús le dijo: vete, no peques más. Ojalá hubiera vivido así. La verdad que no lo sé. Quizás sí. Y quizás a la noche siguiente volvió a acostarse con otro hombre. No lo sé. Pero pasó Jesús y le dio una oportunidad. Gracia sobre gracia. Eso es el Evangelio de Cristo. Y eso es la comunidad que sigue a Jesucristo. Amén. Pero también déjeme hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando el barro se rompe en tus manos? Las personas que te fallan, las personas que invertiste tiempo
y te terminan traicionando, los que le tendiste la mano y te fallaron, los que no responden conforme a tus expectativas, son barro que se han roto en tus manos. ¿Los tirás? ¿Los dejas de lado? ¿Los ignorás? ¿Tratás de que se mueran siendo barro? ¿O te animás a dar otra oportunidad? Seguidores de Jesucristo, una comunidad de gracia. Pero hay algunos que son barro y no se dan a sí mismos una oportunidad. Personas muy rígidas, personas muy legalistas, que le cuesta asumir que son frágiles y que le cuesta asumir en su fragilidad, en darse la oportunidad que el alfarero divino los haga de nuevo. Se rompieron una vez y están convencidos de que así morirán. Gracia sobre gracia debe llevarnos a vernos a nosotros también y darnos la oportunidad y darle la oportunidad a Dios de que nos vuelva a hacer de nuevo. La iglesia, una comunidad de gracia. Quiere el Señor en esta mañana poder bendecirnos, sabiendo que tenemos oportunidades nuevas en Él. Dándole gracias a Dios por su infinito amor. Dándole gracias a Dios por ese amor que se renueva todos los días, pero también tomándonos de ese amor del Señor y dejando que el alfarero divino vuelva a construir el vaso. Los fundamentos están puestos. Quiera el Señor ayudarnos a usar oro, plata y piedras preciosas. Y si no lo hemos hecho, hay una nueva oportunidad. Porque nuestro Dios es el Dios que opera gracia sobre gracia. Oremos. Amado Jesús, tú eres santo, Señor. Por eso cuando nos enfrentamos, Señor, a ti, nos vemos y nos sabemos tan lejos de esa santidad, de esa perfección. Por eso, Señor, es que al mirarnos en tu espejo, solo podemos acudir a tu gracia. Y qué bueno, Señor, que tal como dice tu palabra, tú eres el Dios lleno de verdad y de gracia. Señor, hoy podemos venir a ti y saber que tú eres, Señor, el alfarero divino. Estás dispuesto, Señor, a hacernos de nuevo las veces que sean necesarias. Te pido, Señor, si hemos tomado decisiones equivocadas, si hemos usado materiales que no eran los mejores, queremos usar, Señor, las oportunidades nuevas que tú nos das.
Señor, queremos salir de cualquier pensamiento fatalista pensando que porque una vez nos equivocamos viviremos pagando eternamente las consecuencias. Es cierto, Señor, tu gracia no evita las consecuencias de lo que hacemos, pero tu gracia no nos ata definitivamente a nuestras consecuencias. Yo te pido, Señor, en esta mañana, si hay alguien que tiene que tomar decisiones, ayúdale a escoger los mejores materiales. Amén. 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 Si hay alguien, Señor, que no lo supo hacer o no quiso o no pudo, dale, Señor, las oportunidades nuevas para hacerlo de nuevo. Y también te pido, Señor, si hay alguien que no es capaz de aceptar su propia fragilidad, ayúdale en esta mañana a verse como un barro remoldeable en las manos del alfarero. Señor, tu gracia nos abre oportunidades nuevas cada día y queremos vivir, Señor, tomado de tus manos, en las manos del mejor alfarero, construyendo sobre el fundamento sólido con los mejores materiales que pones a nuestra disposición. Señor, en este día, ayúdanos a vivir en la alegría de que tu gracia hace nueva todas las cosas. Amén. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, Señor. rogando tu bendición. Sí, claro. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén.